Haití es un país olvidado, pero la pequeña nación caribeña tiene una de las historias más fascinantes del mundo. Este relato comienza en 1730, cuando las plantaciones de azúcar se expanden en la colonia francesa. Para mantener la producción, los dueños empiezan a traer esclavos masivamente. Cientos de miles de africanos fueron llevados a trabajar forzosamente en las brutales condiciones de las plantaciones. Simultáneamente, en Europa, historiadores, filósofos y científicos empezaron a definir las razas del mundo en una imaginada jerarquía de valor. Esto se convirtió en la perfecta justificación para la esclavitud de las plantaciones. Los europeos se convencieron de que los africanos no eran capaces de valerse por sí solos y era mejor para ellos trabajar bajo la supervisión de los amos. Justificados por esta falsa ciencia de las razas, los amos ignoraron las condiciones de los esclavos y sus necesidades de ser libres. Pero las rebeliones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en alzarse fue François Macandal, un sacerdote dahomey llevado a la isla en 1728. Durante años, Macandal y sus cimarrones aterrorizaron a los amos, quemando plantaciones y liberando esclavos. En 1758 es capturado por los franceses y arde en la hoguera. Para los amos blancos esta ejecución significaba el final de la rebelión, pero para los esclavos, Macandal había escapado usando sus poderes y volvería a liberarlos. El 5 de mayo de 1789 comienza la Revolución Francesa y el caos se desata por todas las colonias. Con Toussaint Louverture como su líder, los esclavos aprovecharon esta oportunidad para movilizarse. Cuando la guerra de la primera coalición amenazaba a los franceses en 1794, estos liberaron a los esclavos para reclutarlos. Con esto, Toussaint y su ejército de 4.000 hombres se une a los republicanos. En la guerra Toussaint consolida su poder sobre la isla hasta convertirse en el gobernador general en 1797. Pero la llegada de Napoleón al poder en 1799 amenaza la posición de Toussaint. El cónsul buscaba la manera de volver a introducir la esclavitud en la colonia, pero Toussaint no lo iba a permitir. En los años siguientes, Toussaint y Napoleón se mantuvieron al borde del conflicto. En 1801 acaba la tregua. Presidida por él, una asamblea legislativa se reúne en la isla para crear una constitución propia. En este texto se protegerá, por primera vez en la historia, contra la esclavitud, la discriminación y el prejuicio en base al color. Furioso, Napoleón da órdenes a su cuñado, Charles Leclerc, de que retomen la isla por la fuerza. Toussaint inicia una campaña de guerra de guerrillas contra la fuerza de Napoleón, obligándolos a luchar en el interior de la isla, donde eran vulnerables a ataques sorpresa y a los efectos de la fiebre amarilla y la malaria. 3 meses después, Leclerc ofrece un tratado de paz a Toussaint, prometiéndole el fin de la esclavitud en la isla. Este acepta los términos y es inmediatamente traicionado y capturado. Una vez más, los antiguos amos se convencen de que los esclavos simplemente volverían a sus cadenas. Predeciblemente la revolución continuó. Iracundo y frustrado, Leclerc empieza a matar a todos los negros que cayeran en sus manos. Para 1802 moriría de fiebre amarilla. El vizconde de Rochambeau tomaría el cargo de las fuerzas francesas, enfrentando a Jean-Jacques Dessalines, quien empezará a usar las mismas tácticas brutales de los franceses, matando a todos los blancos que se encontraran en su camino. La revolución continuó escalando, pero una nueva guerra en Europa evitaría a Rochambeau reponer sus tropas. Este empieza a pelear una guerra de retirada. Un año más de derrotas hace que las fuerzas francesas finalmente se rindan a los ingleses, que para esa época rodeaban la isla. Para 1804, Dessalines controlaba finalmente el país. Este masacra a los blancos restantes y crea la bandera de Haití, sacando la franja blanca de la bandera francesa. Al final de esta guerra los esclavos conquistaron su libertad, pero pagaron un precio muy alto. 200.000 de ellos murieron en la revolución,
Francia perdería alrededor de 75.000 tropas, Inglaterra unas 45.000. Pero a pesar de ser libre, la nueva república no estaba segura. Rodeada de países esclavistas, tuvo que implementar una terrible cultura militar, olvidando los valores democráticos que tenía al principio de la revolución. Durante los siguientes 200 años sería ignorada, bloqueada e invadida. Haití era libre, pero un mundo que le negaba la humanidad a las personas negras no iba a aceptar esta realidad. Después de su independencia, las exportaciones de Haití no fueron compradas y nadie invirtió en ellos. La valiente nación fue lentamente dejada por fuera de la economía mundial, condenada por el racismo al fracaso, la pobreza y el olvido.